Ahora que ya nosotros hemos desarrollado lo que sería nuestra función para identificar si lo que estamos usando es un mando o un teclado, el siguiente paso va a ser que empecemos a desarrollar una macro. Vamos a empezar por la macro de las teclas y posteriormente tengamos la macro de las teclas, empezaremos a trabajar sobre el tema del sistema de rangos para el tema del gamepad. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Ya tenemos nuestra primera condición y sabemos que si estamos utilizando gamepad, vamos a empezar a desarrollar aquí. En caso contrario, aquí. Y para ello vamos a utilizar una macro. Porque lo que nos interesa saber en esta macro es lo siguiente. Vamos primero a ejecutar lo que sería nuestro código para identificar qué tipo de tecla estamos pulsando. Para ello volvemos a coger el player controller. Aquí está. Y aquí ahora vamos a enhance input action, starting, esto es, y volvemos otra vez a hacer lo mismo de antes, query, correcto. Es esta de aquí. Y volvemos otra vez a necesitar que nos pasen esto. Una vez que tenemos esto, hacemos un for each loop con esto para poder romperlo en el caso de que lo tengamos. Le vamos a poner un X y lo vamos a colocar un poquito más en orden para que no me dé toque, ¿vale? Lo mismo vamos a hacer con este, aunque ya veremos cómo vamos a modificar la salida. Una vez que ya estamos aquí, en este punto, ahora es un poquito diferente a como lo habíamos hecho antes. En este caso, lo que vamos a hacer es un igual. De esta manera, esto se adaptará para que nosotros pongamos. Y ahora, si nosotros apretamos en el icono y apretamos la tecla que queremos analizar, esto simplemente dirá, la tecla que estoy viendo aquí es la que estoy apretando. Acuérdense que antes justo de hacer esto, necesitamos preguntarle otra cosa al player controller. Necesitamos saber, primero, si estamos presionando la tecla, si no claramente nos va a decir que sí existe. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es is input keydown. Exacto. De esta manera, el primer paso es, ¿estamos apretando una tecla? Sí. La tecla que estamos apretando es esta, y ahí nos dirá la segunda respuesta. Si nos dice que sí o que no, seguirá con el bucle o lo romperá. Entonces, una vez que esto lo tenemos claro, vamos a pasar por el segundo paso de control, y a partir del segundo paso de control vamos a coger nuestro output y le vamos a decir que en caso de que sea así, me vas a hacer una secuencia de situaciones. La secuencia es que primero me vas a romper el bucle y posterior a eso me vas a decir W, porque es la primera tecla que yo apreté. De esa manera sé que lo que salga por aquí lo estoy presionando con la tecla W. Entonces compilo y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras tres situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, si nos hemos dado cuenta, tenemos una zona línea. Entonces, esto lo que tenemos que hacer es generar aquí un sequence y que después de apretar, analicemos todos los inputs que nosotros estamos viendo. Es decir, me vas a analizar este y este. Perfecto, aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Vamos a pasarle la referencia de input. Aquí apretamos la W, aquí tenemos la S, la A y la D. Perfecto. Y ahora tenemos claro lo siguiente. Cada uno de estos, si es verdadero, me va a aplicar un sequence. Y cada uno de estos tendrá que ir conectado aquí. Perfecto. Ahora ya sabemos lo siguiente. Tenemos nuestro output y en nuestro output ahora lo que vamos a hacer es que este de aquí, que es el romper el bucle, vamos a conectar todos. Pues lo primero que van a hacer todos en caso de que sea positivo es que me rompan el bucle. Y ahora lo siguiente es que cada uno me devuelva una salida. Porque cada uno de estos lo que va a hacer es decirme la tecla que yo estoy presionando. Es AWSD, ¿no? AWSAT, correcto. Ahora que ya nosotros tenemos esto, vamos a ver de qué manera vamos a ver si es verdad que esto funciona, ¿no? Compilamos y guardamos, salimos aquí y traemos nuestra macro que nos va a decir input down. Y aquí lo tenemos. Ahora volvemos a pasarle nuestra referencia de input y apretamos que sí. No, perdón, eso tiene que ir en falso porque estamos utilizando teclado para este caso. Una vez que ya nosotros lo tenemos, generamos un print string y aquí vamos a poner cada uno la letra. Generamos copia, pega, pega y pega. Perfecto. Ahora si nosotros colocamos esto por aquí, maravilloso. Ahora ya tenemos el control del tipo de tecla. Vamos a ver si esto funciona. Compilamos, le damos a comenzar y ahora aquí adentro vamos a apretar la W. Y lo que está pasando es que no se está ejecutando nada de momento. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver, vamos a venirnos aquí, aplicamos esta secuencia, apretamos que estábamos aquí. Claro, aquí no le hemos puesto la comprobación de si estamos apretando una tecla o no. Entonces, claramente, siempre estaba dando falso. Entonces, compilamos y guardamos, volvemos atrás y ahora volvemos a hacer la comprobación que estábamos haciendo. Vamos a comenzar y ahora apretamos la W. Y ahora ya estamos viendo cómo nos la devuelve. Pero fíjense que como lo tenemos en el trigger, ahora nos está devolviendo y no hemos cambiado las letras. Entonces, eso es culpa mía, ¿eh? Entonces, tengo que estar un poquito más espabilado. A y D. Perfecto. Entonces, vamos a pasar del trigger al starter, ¿vale? Porque es lo que nos interesa.
Bueno, incluso no. Lo vamos a dejar en el trigger y lo que vamos a hacer dentro de nuestro sistema, fíjense, es lo siguiente, que es muy interesante. Vamos a poner otro exec, ¿vale? Y le vamos a poner aquí de tipo exec y le vamos a poner reset. Y le vamos a decir lo siguiente. Lo que vas a hacer es que esto, do once, me lo vas a hacer una sola vez. Y solamente me lo vas a volver a abrir cuando salga. De tal manera que el análisis solo me lo va a hacer una vez. Compilamos y tal. Y claro, el problema que nosotros tenemos ahora mismo es que si nosotros no reseteamos esto, el problema es que luego no vamos a poder utilizarlo para ver el resto de teclas. Por ejemplo, si nosotros entramos aquí, comenzar, y apretamos S, pero ya no se vuelve a ejecutar. Una manera de hacerlo es que esto vuelva a ejecutarse en el momento en el que yo levante el dedo del ratón. De esa manera, cuando completemos la transición, apretamos, levantamos y vamos al siguiente tecla, entonces sí que lo va a hacer. Entonces, si ahora hacemos A, vemos cómo se resetea, ahí está, y ahora sí nos está devolviendo a WSD y está actuando, identificando el tipo de letra. Así que ahora mismo ya hemos conseguido la primera macro que ya nos identifica el tipo de letra. Incluso antes de terminar esta clase ya podemos empezar a ver la funcionalidad y el porqué de esta macro. Nosotros ya estábamos trabajando en este sistema con la H y con la T, de tal manera que si en algún momento nosotros quisiéramos hacer este cambio de index donde el W nos permite ir hacia arriba y la S ir hacia abajo, dentro del menú ahora vamos a poder cambiar con la W y la S todo lo que sería la interacción de nuestro menú. Entonces, venimos aquí y estamos dentro de nuestro menú. Si ahora apretamos la W, ya estamos viendo cómo va hacia arriba. Si apretamos la S, vemos cómo va hacia abajo. ¿Qué pasa? Esto está yendo ahora mismo a la inversa. Entonces, lo colocamos al revés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando en el índice 0 y esto estaba comenzando a la inversa. Entonces, vamos a venirnos aquí. Entonces, si nosotros ahora empezamos desde aquí, empezamos con el W, aquí está. Y ahora, si le damos hacia abajo, va hacia abajo. Si le damos hacia arriba, va hacia arriba. Y ahora ya tenemos funcional nuestro sistema de control de menú a través de la tecla AWSD. De momento, el AD, a posterior, a futuro, no sé si lo voy a meter en este curso, como ya dije en otras clases, posiblemente lo vamos a utilizar, por ejemplo, para saltar de tipo de vertical box. A lo mejor si tenemos varias agrupaciones de botones y queremos pasar de una agrupación de botones a otra y que se resete el sistema de índice para utilizar este mismo sistema de índice. Vale, ya veremos cómo, ya me lo pensaré si lo metemos o no. De momento, ya hemos conseguido que esto sea funcional. Ahora, nos gustaría que esto mismo funcionase en el caso de que nosotros utilizamos Gamepad, ¿no? Sería lo ideal que esto funcionase también de la misma manera para poder determinar si vamos hacia arriba o hacia abajo. Ya en la siguiente clase veremos cómo podemos hacer esto con un sistema de control de rango. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.